Muy buenas noches con todos los presentes, estimados docentes y quienes nos siguen a través de la transmisión en línea. Es un honor brindarles la más cálida bienvenida al evento virtual Reorganizaciones Societarias, Fusiones y Escisiones en la Legislación Peruana, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Empresarial de nuestra facultad. Esta noche contamos con la presencia de la destacada doctora Karen Campos Rojas como nuestra expositora principal. La doctora Campos Rojas es una reconocida abogada con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios A.B. Freeman School of Business de Tulane University en Nueva Orleans. Tiene una vasta experiencia tanto en derecho corporativo como societario, además de especializarse en fusiones, adquisiciones, derecho financiero, civil patrimonial y gobierno corporativo, entre otros. Ha asesorado tanto a empresas nacionales como internacionales en sectores económicos altamente regulados, como el de telecomunicaciones, minería y en el ámbito financiero, además. Y su enfoque estratégico se centra en la prevención y mitigación de riesgos legales. Además, es coach ontológica certificada, lo cual le permite aplicar técnicas avanzadas de coaching para potenciar sus habilidades profesionales. Junto a ella, tendremos el privilegio de escuchar a nuestros panelistas invitados, que esta noche nos acompaña la doctora Alicia Miñano, profesora en los cursos de Interpretación de Estados Financieros y Finanzas Públicas, y el doctor Enrique Vigil Oliveros, docente de nuestra facultad en cursos como Derecho de la Empresa y Derecho Corporativo, además de contratos empresariales. Antes de dar paso a la doctora Campos Rojas, me gustaría recordarles que al término de las exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas. Por eso están cordialmente invitados a compartir sus consultas o comentarios a través del chat habilitado, para que podamos abordarlas al finalizar la sesión. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Karen Campos Rojas. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Kaleska, por la bonita presentación. Kalieska, por la bonita presentación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta noche y poder hablar respecto de mi experiencia en el tema de reorganizaciones societarias. He podido participar en diversas operaciones de reorganización, tanto reorganizaciones internas como parte de crecimientos orgánicos corporativos, como también como parte de crecimientos inorgánicos. Así que ahí les voy a ir comentando algunas diferencias y lo que yo he podido eh, desarrollar a lo largo de mi experiencia. Vamos a iniciar primero viendo qué es un crecimiento inorgánico. Yo les hablaba un poco de los crecimientos orgánicos e inorgánicos, eso es un término un poco empresarial. Un crecimiento inorgánico es la expansión de una empresa a través de métodos externos. Esto implica que la empresa va a crecer en un mercado distinto al que está operando o a través de un nuevo producto o a través de la incorporación de una nueva tecnología, a través de métodos que no son necesariamente desarrollados internamente por la empresa. ¿Y a qué estrategias de expansión recurre? Pues recurre a estrategias de fusiones, adquisiciones, contratos de franquicia, asociaciones en participación, también lo que son los contratos de regalías, por ejemplo, licencias de marcas. Y los crecimientos inorgánicos se diferencian de los crecimientos orgánicos porque un crecimiento orgánico es aquel que se da de manera interna, es decir, la empresa a través de sus propios recursos va a ir creciendo y va obteniendo capacidades. Hemos visto en los últimos años cómo es que las empresas han ido pues obteniendo y comprando empresas que las denominadas startups que han desarrollado tecnología. Estas a la vez, al ser pequeñas incubadoras de negocios, no han tenido quizás el suficiente financiamiento para potenciar o crecer y han sido adquiridas por empresas grandes, como es el caso de Facebook, que adquirió WhatsApp, para que pueda incorporarlo y efectivamente crecer a través de esa nueva línea de negocio. Un crecimiento inorgánico, como señalé, permite a las empresas ingresar rápidamente a nuevos mercados, adquirir tecnologías y competencias especializadas. Las organizaciones societarias en nuestra Ley General de Sociedades y la regulación que tenemos en el Perú podría estar en realidad en ambos lados, tanto cuando hablamos, tanto cuando hablamos de crecimientos inorgánicos como de crecimientos orgánicos, ¿no? Permiten así a las empresas adaptarse a nuevas necesidades, cambiar su estructura con implicancias legales, financieras y tributarias. La Ley General de Sociedades aborda diferentes tipos de reorganizaciones,
desde la reorganización más sencilla, que es una transformación, porque es el cambio de un tipo societario, hasta operaciones un poco más complejas como las operaciones o las fusiones y escisiones múltiples o las reorganizaciones múltiples o reorganizaciones con impacto internacional. Dentro de estas reorganizaciones podemos tener fusiones, escisiones y estas operaciones permiten a la empresa adaptarse a los cambios del mercado, mejorando así su competitividad y obteniendo al mismo tiempo una protección e intereses a sus accionistas y a sus acreedores. Como nos indicaba, como yo les indicaba, las fusiones y decisiones se entienden mejor en un marco socioeconómico de crecimiento, ¿no? Y permiten a la empresa obtener mucha mejor eficiencia. ¿Qué es importante en las organizaciones societarias y que no está en nuestra ley, pero que mi práctica en este tipo de operaciones me ha llevado a determinar? Y es la integración posacuerdo. Yo en mi experiencia como abogada, no in-house, sino como abogada externa, que asesoraba en, estas operaciones de reorganización societaria, incluso adquisiciones de empresas, me basaba mucho en la etapa preacuerdo, ¿no? Establecer cuáles eran los requisitos regulatorios, si la empresa que iba a adquirir o iba a absorber este patrimonio tenía o no las condiciones para obtener el permiso, si el permiso o la autorización para operar, ¿no? Este tipo de empresa tenía una transferencia automática o tenía que pasar por una autorización previa, el mismo hecho de la valorización del bloque patrimonial o el bloque universal, la determinación de la relación de canje, cómo iban a integrarse los accionistas. Pero cuando ya he estado como abogada in-house de algunas empresas en las cuales he tenido la oportunidad de estar desde adentro en una fusión, yo me he podido dar cuenta que el momento más importante en esta etapa es la etapa post-fusión. ¿Por qué? Porque implica la combinación e integración no solamente del patrimonio, sino también de una alineación cultural, de una gestión del cambio y de un rediseño organizacional. Estamos hablando quizás de dos empresas con culturas organizacionales distintas, que van a empezar a convivir juntas. Entonces, es muy importante que desde dentro de las empresas se pueda manejar el cambio corporativo para la adopción de esta nueva cultura empresarial en esta empresa que va a ser la nueva luego de la fusión o la reorganización. Entrando ya a los dos tipos de reorganización que vamos a estudiar o vamos a compartir en este taller, vamos a conceptualizar qué son las fusiones, ¿no? Según Manuel de la Puente Lavalle, la fusión es una herramienta estratégica que lo que te permite es, como ya señalé, aumentar la competitividad empresarial, facilitando sinergias y reduciendo costos operativos. ¿Qué conlleva la fusión? La fusión va a conllevar la extinción sin liquidación de la sociedad absorbida y efectivamente lo que va a suceder es que este patrimonio universal es asumido por la sociedad absorbente, quien va a ocupar su lugar tanto en sus obligaciones y en sus relaciones jurídicas. La fusión, según nuestra Ley General de Sociedades, se puede dar bajo dos mecanismos. La fusión por incorporación, esto está regulado en el numeral 1 del artículo 344 de la Ley General de Sociedades, como podemos ver. Dos sociedades totalmente distintas, A y B, que tienen socios, van a incorporarse a una nueva sociedad, la cual va a absorber estas sociedades. El patrimonio de la sociedad A y la sociedad B será integrado por la nueva sociedad, a la cual vamos a llamar NewCo, y esta va a emitir acciones en favor de los accionistas de ambas sociedades. Así, los accionistas de NewCo serán A, B y C, que en un primer momento eran accionistas de la sociedad A, y también se integran D y E, que en un primer escenario eran accionistas de la sociedad B. Tenemos entonces una nueva sociedad cuyos accionistas son A, B, C, D y E. Hay una integración ahí de accionistas. La participación de los accionistas en esta nueva sociedad se va a efectuar en función a una relación de canje que las partes van a acordar, que puede ser el valor patrimonial o el valor que se determine a este bloque universal, incluso valores sobre la par, que pueden estar adicionados a primas de capital, primas de fusión que se van a acordar dentro de esta operación. Tenemos también otro tipo de fusión, que es la fusión por absorción, mediante la cual una sociedad ya existente en la anterior,
que es la de incorporación, estamos constituyendo una nueva sociedad. En la fusión por absorción, en cambio, una sociedad que ya opera en el mercado, va a absorber a una sociedad a una sociedad a la que vamos a denominar sociedad A. Esta sociedad absorbente integra a su bloque patrimonial o a su patrimonio el bloque universal, el patrimonio de la sociedad A, y emite acciones por el valor de este bloque a los accionistas de esta sociedad. Este tipo de fusión está establecido en el numeral 2 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué elementos importantes podemos considerar que ocurre entonces en la fusión? En la fusión se da dos tipos de integración: la integración de socios y la integración de patrimonios. El patrimonio de las sociedades se integra en un patrimonio único y los socios de la sociedad que está siendo extinguida por efecto de la fusión forman parte o ingresan a ser parte del grupo accionario de la sociedad que absorbe este bloque universal. En la escisión se da una figura distinta. La escisión es una operación mediante la cual una sociedad va a fraccionar su patrimonio, lo va a dividir en dos o más bloques patrimoniales para transferirlos, ya sea íntegramente o simplemente un segmento de estos, a otra sociedad, que puede estar ya constituida o puede constituirse por efecto de la escisión. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de una escisión? Estamos hablando de una división por unidades de negocio. Y es importante recordar esto de unidades de negocio, porque este término lo vamos a poder relacionar con lo que nuestra norma tributaria ahora nos exige como un requisito para que sea una decisión o una decisión bajo los términos de la Ley General de Sociedades y protegidos de alguna manera por por la ley del impuesto a la renta en cuanto a exoneración en el pago de impuesto a la renta, en este caso, que les voy a explicar más adelante respecto a las implicancias tributarias en este tipo de reorganizaciones. Como señalé, la decisión, a diferencia de la fusión, lo que permite es que la sociedad pueda reorganizarse y pueda dividir sus líneas de negocio. En mi práctica, efectivamente, las empresas van adquiriendo muchas veces un gran tamaño y van generando diferentes unidades. Pueden en algún momento ser especializadas en la distribución de productos A, posteriormente B, y posteriormente desarrollan ya no solamente la distribución, sino pueden desarrollar incluso la producción de determinados productos. A efectos de que puedan ordenar, puedan tener unidades de gestión independiente y puedan establecer incluso cuál es el valor que esta unidad de negocio atribuye al corporativo o a los accionistas, pueden decidir ellos escindir sus líneas de negocio en tres empresas distintas que les permitan efectivamente determinar cuál es el valor que estas unidades de negocio otorgan al corporativo. ¿Qué es lo que nos exige la decisión? Y es que esta segregación sea de un bloque patrimonial. ¿Y a qué llamamos bloque patrimonial? Llamamos bloque patrimonial a un activo, un conjunto de activos que la sociedad va a escindir de su patrimonio y los va a aportar para la constitución de una nueva sociedad o para que se integre a una sociedad ya existente. También es un bloque patrimonial un conjunto de uno o más activos o pasivos de la sociedad escindida. Llamamos pasivos también, eso implica que pueden ser pasivos relacionados con el activo que esté yo escindiendo y que estén relacionados efectivamente con esta unidad de negocio o esta unidad de producción. También podemos llamar bloque patrimonial a un fondo empresarial. ¿Qué implica eso? En realidad implica toda una unidad de negocio completa que incluye activos, pasivos, intangibles y unidades adicionales que puedan generar efectivamente un negocio individualizado. La decisión se puede dar mediante dos formas que están previstas en la Ley General de Sociedades. Hablamos de una decisión total cuando la sociedad es segregada en diferentes bloques y ésta se extingue. Se divide en diferentes bloques en tantas unidades de negocio tenga y estas son transferidas ya sea para constituir nuevas sociedades o sociedades ya existentes. Y la sociedad que está siendo escindida o dividida se extingue.
En este caso, por ejemplo, vemos que la sociedad A es escindida totalmente en tres bloques patrimoniales, un bloque uno, un bloque 2 y un bloque 3, y pasa a cada una de ellas a tres sociedades beneficiarias, ¿no? El bloque uno a la sociedad B, el bloque 2 a la sociedad C y el bloque 3 a la sociedad D. Estas sociedades beneficiarias emitirán acciones en favor de los accionistas de la sociedad escindida, en este caso en favor de los accionistas de la sociedad A. El valor de estas acciones va a ser equivalente al valor que se otorgue a este bloque patrimonial. La otra modalidad de decisión es a través de una decisión parcial. ¿Cuál es la diferencia con la decisión total? Que en este caso la sociedad no se extingue. La sociedad simplemente segrega un bloque patrimonial y lo aporta, llamamos aporte entre comillas, porque en realidad no es un aporte, sino que esta es incorporada a una sociedad existente o que se va a constituir por efecto de esta decisión para que pueda operar este bloque patrimonial. La sociedad que ha sido escindida no va a liquidarse porque va a seguir operando. ¿Qué es lo que hace? Efectivamente, lo que va a hacer es simplemente ajustar su capital por el valor del bloque patrimonial, porque está quitando de su patrimonio activos o pasivos o un fondo empresarial. He considerado necesario colocar etapas dentro de un proceso de fusión o de adquisición de empresas, porque yo les comentaba un poco que nuestra Ley General de Sociedades establece estas dos figuras para dos formas distintas, sea para una reorganización interna, es decir, no hay una adquisición en sí misma por un nuevo inversionista, o también puede ser utilizado para un proceso de adquisición de una compañía. En este caso, vamos a ver las etapas de un proceso de fusión en el cual existe una operación de adquisición empresarial. En un proceso de compra de empresa, la empresa que desea entrar a este mercado o que desea efectivamente adquirir va a identificar al objetivo. ¿Cuál es la empresa que va a adquirir? Hace una evaluación preliminar, mira el mercado al cual apunta, cuál es su segmento, el prestigio que pueda tener, su reputación, y esto es muy importante ahora dentro de los procesos de reorganización. La existencia del valor reputacional es un factor clave en la determinación si deseo o no deseo adquirir una empresa. De hecho, hay últimas adquisiciones que se han caído porque se han podido determinar que la empresa, que es objetivo, puede ser patrimonialmente rentable, pero mala reputacionalmente, como es el caso, por ejemplo, de la compra que hizo Bayer de Monsanto, ¿no? Actualmente esa empresa está representando una pérdida significativa para la empresa Bayer por haberla adquirido únicamente por ciertas condiciones, ya sea regulatorias y de mercado que Monsanto tenía. En esta etapa del proceso de compra de empresas, una vez identificado la empresa objetivo, tenemos una etapa de negociación y estructuración de la oferta. La empresa que desea adquirir esta compañía va a hacerle una oferta a la empresa objetivo, ¿no? Para que evalúe esta oferta y luego se firma un acuerdo de confidencialidad a efectos de que se pueda establecer un due diligence y se pueda determinar si el valor que se ha considerado a esta empresa efectivamente es el que se veía desde lejos en el mercado, ya conociendo un poco la información de la empresa, ¿no? Y si es que no tiene pasivos que puedan efectivamente mermar este valor. Y por pasivos me refiero no solamente a los financiamientos o a los préstamos, también yo me refiero a aquellos procesos judiciales o procedimientos tributarios que pueda tener la sociedad y que puedan efectivamente impactar en el valor de esta empresa de aquí en una proyección de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y la última etapa de este proceso, luego del due diligence, será el cierre del trato y la transferencia de estos activos. Esto es una etapa de un proceso de fusión o adquisición de empresas y vamos a tratar de enmarcar el procedimiento que nos establece la Ley General de Sociedades respecto de la fusión dentro de estas etapas de un proceso de adquisición empresarial, para que podamos irnos dando cuenta más o menos cómo se va manejando, ¿no?
En una etapa de un proceso de compras de empresa, incluso yo podría determinar en el cierre del trato cómo voy a adquirir esta empresa. Y podría ser que la adquisición de la empresa va a ser vía fusión. Eso significa entonces que la etapa luego del cierre del trato puede dar inicio a esta etapa procedimental establecida en la Ley General de Sociedades. Las etapas de la fusión previstas en la Ley General de Sociedades, muy parecida es la de la decisión, inicia con un acuerdo preliminar que es adoptado por los órganos de administración. Puede ser el directorio, y en sociedades sin directorio, como una sociedad anónima cerrada que opera sin directorio, este proyecto de fusión, en este caso, puede ser elaborado por el gerente general y convoca a la Junta General de Accionistas para que efectivamente puedan aprobar este proyecto. Es evidente que este tipo de operaciones requieren la autorización de la Junta General de Accionistas. No es una decisión que pueda hacerla de manera independiente los órganos de gestión de la sociedad. Una vez aprobada la Junta General de Accionistas el proyecto de la fusión, se establece cuál va a ser la fecha de entrada en vigencia de esta fusión. Esto implica que se va a establecer un periodo durante el cual se van a poder adoptar los acuerdos que corresponden luego del cierre de este acuerdo de fusión. La elaboración de los estados financieros, podría venir la negociación de aquellos contratos que voy a tener que negociar para que la parte que integre ahora estos nuevos contratos sea efectivamente la sociedad que va a absorber a la sociedad que será extinguida por efecto de la fusión, las conversaciones con mis acreedores, el proceso laboral dentro del traslado de mi personal. ¿Qué implica la fusión? Que voy a tener que trasladar, al dejar de operar en una compañía, voy a liquidar, si es que así se decidiese como parte de esta operación, a los trabajadores. Sin embargo, existe la responsabilidad solidaria y en temas laborales se entiende que existe continuidad laboral. Por eso es que es muy importante establecer los mecanismos por los cuales tú vas a hacer la integración de los trabajadores de la sociedad absorbida a la sociedad, a la sociedad absorbente, ¿no? Es importante tener acuerdos claros, una etapa de negociación con los colaboradores, si va a existir en este caso algún pago de indemnización, como por despido arbitrario para aquellos trabajadores que ya no van a formar parte de esta nueva sociedad, para aquellos que incluso puede ser un mecanismo favorable, dependiendo de la empresa en la que me encuentro y dependiendo también si la empresa que se fusiona tiene o no tiene un sindicato. Será importante verificar esta etapa laboral para poder nosotros concluir esta etapa de la fusión. Tenemos también una etapa un poco que da derecho a los acreedores, el derecho a oponerse a la fusión, que es para lo cual la Ley General de Sociedades prevé la publicación de este acuerdo. Son 3 avisos que se publican en el Diario Oficial del Peruano y un diario de mayor circulación. Y si es una empresa localizada en provincia, en el diario donde se publican los acuerdos o los avisos judiciales, ¿no? Y efectivamente, este acuerdo es publicado en el diario y se otorga a los acreedores un plazo de 30 días para que puedan oponerse al acuerdo. Esta publicación también otorga a los accionistas el derecho a ejercer su derecho de separación. Este plazo es de 10 días y está otorgado a aquellos accionistas que no hayan asistido a la Junta o que hayan manifestado en la Junta su oposición al acuerdo de fusión. Luego tenemos una etapa posterior a esta publicación, que son 3, o sea, después de hacer mis 3 publicaciones con un intervalo de 5 cada uno, entro a un periodo de 30 días donde la sociedad espera que se comunique si existe o no algún tipo de oposición. Una vez que no existe, que determine que no hay oposición, se pasa a una etapa de inscripción registral. La inscripción de esta fusión determinará la extinción de la sociedad y finalmente, luego dentro del periodo de 3 meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia, se presentará en SUNAT el balance de fusión, que ya integrará el nuevo balance desde la fecha de entrada en vigencia de esta fusión y la fecha de cierre, que es el último día previo a la fusión para la sociedad que se está extinguiendo. ¿Qué es importante que podamos observar aquí? Como ya indiqué, el hecho de la oposición de los acreedores y el derecho de separación de los accionistas.
Y acá hay un tema muy importante y es que desde el año 2012 se han establecido operaciones que son consideradas elusivas. En el año 2019, esta norma estuvo suspendida del 2012 al 2019. En el 2019 volvió, o sea, entró en vigencia la denominada norma 16, ¿no? Y bueno, se establecieron ahí determinados criterios por los cuales algunas operaciones eran consideradas de riesgo fiscal, por ser consideradas elusivas, ¿no? Y bueno, este año, en el 2024, SUNAT ha sacado un catálogo de operaciones altamente riesgosas, en las cuales ha incluido operaciones de reorganización societaria como operaciones que son altamente elusivas. SUNAT va a evaluar efectivamente si estas operaciones cumplen con las normativas antielusivas, en particular aquellas que buscan aprovecharse de ventajas tributarias mediante transferencias patrimoniales o de activos intangibles, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones societarias te dan una suerte de protección en el sentido de que no están afectas al impuesto de la renta siempre que se sigan determinadas condiciones, ¿no? Sin embargo, si es que esta operación de reorganización forma parte de una adquisición, sí se tendrá que pagar, pues efectivamente, el impuesto de la renta correspondiente, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Otra novedad que desde mi práctica en estas operaciones apareció en el año 2017, 17, sí, más o menos, es la ley 3112, que es la ley de control previo, 2019, perdón. Las empresas que participan en una operación de concentración empresarial, eso es una fusión, una adquisición o una integración de activos, deberán notificar su operación a Indecopi. ¿Por qué? Porque lo que hace Indecopi, es el rol que tiene Indecopi, es de proteger la competencia en el mercado. Efectivamente, hay situaciones en las cuales Indecopi, ¿no? Y bueno, se ha considerado que una concentración empresarial determinaría pues una situación de abuso, ¿no? De esta posición de dominio, ¿no? Es una presunción que tiene Indecopi, es por eso que hace este control previo, y esto se hace en realidad. Indecopi ya estableció algunos parámetros, incluso ha establecido algunos requisitos cuando ha determinado la necesidad de que las empresas, por ejemplo, establezcan sistemas de compliance para protección a los consumidores y el mantenimiento de alguna manera de la competencia en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los umbrales y cuándo estoy yo obligada o obligado a comunicar a Indecopi mi operación? Cuando esta venta, en estas operaciones participen empresas que tienen ventas anuales o ingresos brutos anuales por encima de 118.000 UITs. La UIT este año está en 4.950, 118.000 UITs es cuando las ventas de estas sociedades participantes sobrepasan los 584.000 soles. Y el umbral 2 es cuando el valor de las ventas, ingresos brutos anuales o activos en el país de al menos dos de las empresas participantes hayan superado los 18.000 UITs cada una, ¿no? O sea, es o 118.000 en conjunto o 18.000 cada una, y en este caso 18.000 UITs es 89.100. Entonces, estos son los umbrales por los cuales se requiere el control previo, ¿no? Y también existen las exclusiones, por ejemplo, que es el caso en las cuales estas operaciones se realicen entre sociedades vinculadas. En este caso estamos hablando de reorganizaciones societarias, por lo tanto es una norma que está excluida de este control previo. Es una operación que estará excluida de este control previo, ¿no? Cuando se han superado estos umbrales, debemos notificar de esta operación a la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia para que pueda analizar los efectos de esta operación en el mercado. Y efectivamente autorizará la operación si esta no afecta a la competencia, autorizarla con condiciones si existen riesgos moderados, como fue el caso de la operación de las farmacias, por ejemplo, la adquisición por parte del grupo Interbank, y no autorizarla si se identifican riesgos significativos para la competencia. Fue una norma que efectivamente limitó en muchos aspectos el crecimiento empresarial, porque efectivamente el no autorizarla si se identifican riesgos significativos es abusivo a mi criterio, porque el riesgo todavía, el riesgo está, pero se pueden mitigar estos riesgos. Y dos, efectivamente Indecopi toma la posición de que en una situación dominante
ofertante o la empresa va a asumir un abuso de esta posición de dominio, ¿no? También es importante señalar que se pueden hacer consultas previas a la dirección. Sin embargo, las respuestas que te dé esta dirección, si te dice, por ejemplo, no necesitas pasar este control previo, no es vinculante, así que la Comisión de Defensa de la Competencia podría establecerte multas porque no has pasado por este control previo de manera, pues, en el momento en el que tenías que haberlo hecho, ¿no? Así que al no ser vinculante, se recomienda efectivamente iniciar el procedimiento, ¿no? Aquí me quiero detener un poquito porque está relacionado a las consideraciones tributarias en el tema de las reorganizaciones societarias. Como yo indiqué, las organizaciones societarias están basadas en el principio de neutralidad tributaria y eso implica que no van a estar sujetas a un impuesto en tanto sean reorganizaciones societarias que no impliquen una adquisición empresarial. Y eso los voy a explicar cuando vemos un poco el tema de las consideraciones tributarias, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra ley del impuesto a la renta en su artículo 103? Nos dice que se va a llamar reorganización societaria a aquellas operaciones de fusión, escisión u otras formas de reorganización con arreglo a lo que establezca el reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? El reglamento dice que se entiende como reorganización de sociedades o empresas, la reorganización por fusión bajo cualquiera de las dos formas que ya hemos visto previamente, la reorganización por escisión bajo cualquiera de las modalidades previstas también en la Ley General de Sociedades que ya hemos visto anteriormente, la reorganización simple, ¿no? Que, bueno, no lo hemos visto aquí, pero la reorganización simple, a diferencia de la fusión o la escisión, la sociedad va a segregar un bloque patrimonial y la aporta a una empresa que puede ser constituirse por efecto de la reorganización o puede ser una empresa que ya existe, pero las acciones son emitidas en favor de la sociedad, no de sus accionistas. Y una cuarta consideración tributaria o una cuarta eh, habilitante para ser considerada organización de sociedades es el aporte de la totalidad del activo y pasivo de una o más empresas unipersonales en favor de sociedades que sean reguladas por la Ley General de Sociedades, siempre que este aporte sea efectuado por el título, o sea, siempre que este titular de empresa unipersonal sea también accionista de estas sociedades y tengan contabilidad independiente. Es decir, se pueda diferenciar cuál es el patrimonio diferenciado que tiene esta empresa unipersonal respecto al patrimonio de la persona natural, ¿no? Eso es lo que nos exige la ley del impuesto de la renta para poder estar enmarcado dentro de la neutralidad tributaria. ¿Qué sale de la neutralidad tributaria? Y lo he llamado límites a la reorganización. Es, eh, se entenderá que existe reorganización solo si todas las sociedades y empresas intervinientes, incluyendo en su caso la sociedad o empresa que al efecto se cree, tienen la condición de domiciliar en el país. ¿Qué significa esto? Si es que yo quiero, de alguna manera, que una empresa extranjera o la sucursal de una empresa extranjera pueda participar de una reorganización, no podré tener la neutralidad tributaria. No, no será considerada una reorganización para la ley del impuesto a la renta. Excepcionalmente se permite la fusión de sucursales de personas jurídicas no domiciliadas siempre que esté precedida de la fusión de sus casas matrices u oficinas principales. Si se fusionan las sociedades matrices en el extranjero, se permite que las sucursales en el país se puedan fusionar también, pero ambas sucursales deben estar domiciliadas en el país. Es decir, si yo quiero fusionar dos sucursales, nada más porque y únicamente quiero hacer una fusión respecto de dos unidades de negocio que una empresa o dos empresas internacionales tengan en el Perú, no se puede tener este principio de neutralidad tributaria. La fusión de una o más sucursales de personas jurídicas no domiciliadas de una persona jurídica domiciliada, ¿no? Siempre que esté precedida de la fusión de la respectiva matriz o oficina principal con dicha persona jurídica domiciliada. ¿Qué significa esto, no? Yo puedo fusionar una o más sucursales de personas jurídicas no domiciliadas con una persona jurídica domiciliada, o sea, una sucursal de, no sé, una sucursal de Samsung, por ejemplo, ¿no? Y una empresa tecnológica constituida en el Perú, siempre que yo haga esta fusión en la matriz.
en la empresa extranjera, lo cual no sucede porque únicamente o muchas veces lo que se busca es efectivamente separarse de esa unidad de negocio en el Perú para que pueda ser operada por la empresa peruana de repente. Entonces, efectivamente, limita así la aplicación de este término de reorganización societaria, ¿no? Para la ley del impuesto a la renta. ¿Qué más nos dice nuestra ley del impuesto a la renta respecto a la reorganización? Nos habla mucho respecto de los regímenes de la reorganización y estos regímenes de reorganización están basados en el valor que se le atribuye a los activos, ¿no? La ley del impuesto a la renta establece tres regímenes para la reorganización de sociedades. La primera es en el caso las sociedades acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, ¿no? Imaginemos que decidimos hacer esta reorganización, yo te voy a transferir efectivamente el bloque universal de esta empresa, o supongamos que nos vamos a un ejemplo de decisión. Te voy a transferir este bloque patrimonial que tiene determinadas autorizaciones que en mi contabilidad valen cero porque yo las he tramitado, pero efectivamente en el mercado tienen un valor, porque esas autorizaciones permiten o le dan título habilitante para que yo pueda trabajar una concesión, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que es una autorización en el uso de espectro radioeléctrico para operaciones de radiodifusión, ¿no? Entonces yo te voy a transferir esa autorización que para mí tiene valor cero porque yo no lo tengo en mi contabilidad. Si yo revalúo o le otorgo un valor a esta empresa, ¿no? Esta revaluación va a estar grabada con el impuesto a la renta. La diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable. Este pago del impuesto a la renta se va a dar cuando efectivamente la empresa que está haciendo que está transfiriendo, ¿no? este activo se extinga, ¿no? O distribuya ese mayor valor. El otro régimen de reorganización es cuando las empresas deciden revaluar sus activos, pero no quieren darle efecto tributario. Simplemente lo revalúan o establecen un valor para efectos de la relación de canje y la determinación de cuánto va a ser la participación de los accionistas en esta sociedad, ¿no? En este caso, si yo no utilizo efectivamente este mayor valor para depreciarlo en la sociedad que lo adquiere, ni yo tampoco utilizo este excedente de revaluación, no va a estar grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Por eso es que los bienes transferidos van a tener como valor depreciable los mismos que hubiesen correspondido en poder del transferente. Se mantiene el costo computable de estos activos. Y un tercer régimen es el caso en el cual no acordamos la revaluación voluntaria, sino que hacemos esta operación a valor en libros. Mis activos valen esto, yo te los transfiero y tú los vas a registrar también a ese valor. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, esa transferencia de estos activos no van a estar sujetos al impuesto de la renta y tampoco están sujetos al pago del IGB, porque no existe un mayor valor, ¿no? Y efectivamente yo no deprecio un mayor valor por estos activos y tú no registras un mayor valor que posteriormente vas a ir depreciando en el tiempo. Simplemente conservas el valor que correspondería, ¿no? Atribuirlo al transferente. Otro elemento importante dentro de nuestra ley del impuesto de la renta es la imputación de pérdidas. Eso también fue una modificación que hizo la ley del impuesto de la renta, debido a que muchas sociedades se fusionaban con el único objetivo de utilizar las pérdidas de la sociedad absorbida para que efectivamente puedan reducir el impacto tributario en sus operaciones, ¿no? La ley del impuesto de la renta lo que ha establecido es que efectivamente la sociedad que adquiera este bloque universal no podrá imputar las pérdidas tributarias del transferente, ¿no? No va a poder utilizarlas. Y en el caso que el adquirente, es decir, la sociedad que está adquiriendo este bloque patrimonial, tuviera pérdidas tributarias, estas pérdidas no podrá imputar contra la renta de tercera categoría que se genere con posterioridad a la reorganización por un monto que sobrepase el 100% de su activo fijo. ¿Qué pasaba? Que al ver yo que no podía efectivamente utilizar la pérdida del adquirente, lo que hacía era la fusión inversa. Me daba la vuelta y lo que hacía era que la sociedad que tenía pérdida sea la que absorbe.
No, la sociedad que no tenía pérdida, o sea, la hacía al revés. Si yo ya no podía utilizar la pérdida del absorbido, ahora la que iba a absorber es la que tenía pérdida. Es decir, la empresa que tenía el hueso y que estaba efectivamente en una situación de quiebra, terminaba pues siendo la sociedad que compraba la empresa objetivo, que era esta empresa que le iba muy bien. ¿Por qué? Porque utilizaba la pérdida que esta tenía, ¿no? Pero ya la ley del impuesto de la renta efectivamente ha establecido un límite y es que si yo hago esa operación, que es el tema inverso, no podré pues efectivamente utilizar la pérdida de esta empresa para reducir mi impacto tributario, ¿no? Otro elemento que me gustaría comentar, justamente que les indicaba un poco respecto de estas operaciones, es como les señalé que desde el año 2019 ya han entrado en vigencia la norma 16 y SUNAT ha venido estableciendo pues esquemas de alto riesgo fiscal y este año nos ha emitido algunos esquemas de alto riesgo fiscal y quiero compartirles este. SUNAT ha considerado que es elusiva, ¿no? Y por lo tanto puede desconocer esta operación como una decisión, la transferencia de un inmueble bajo un esquema de decisión y aporte de bloque patrimonial. Y nos ha contado un caso, y es un caso que en realidad se ha basado en una experiencia del año 2000, si no me equivoco, 2012 aproximadamente, cuando una empresa financiera muy conocida en el país tenía también como parte de su grupo una empresa inmobiliaria, ¿no? Que efectivamente había pues construido un edificio. La historia un poquito se las voy a contar para que se sepan por qué es que SUNAT considera que esto es un esquema de alto riesgo fiscal, ¿no? Tenemos un grupo económico que está conformada por una compañía A y una compañía B. La compañía A está domiciliada en el Perú y se dedica a operaciones inmobiliarias, ¿no? Y ha utilizado efectivamente o ha construido un edificio y para la construcción de este edificio, ¿no? Se ha apoyado de su empresa que forma de su vinculada para este préstamo. Esta empresa B es una empresa del sistema financiero que efectivamente tiene un objeto social distinto a la de la empresa inmobiliaria, ¿no? Beta, que es la inmobiliaria, ¿no? Crea esta sociedad que es ACO, ¿no? Con el objeto de construir esta nueva sede principal y esta última financia a ACO para realizar sus actividades. Perfecto. 3 años después, ¿no? La sociedad A, que es la inmobiliaria, ¿no? No puede pagar su deuda a B, por lo que tiene intereses y deudas acumuladas, ¿no? Y no existen gestiones de cobranza que esta empresa B le haya hecho a A, ¿no? Y durante estos 3 años no se realiza ninguna actividad económica. A, la única actividad económica que ha hecho para B ha sido la construcción de este edificio, ¿no? Y este edificio es la sede principal de este banco. Entonces, luego de estos 3 años en los cuales A no le pagó ni un solo a B por este financiamiento, y la única operación que ha hecho A durante estos 3 años ha sido la construcción de este edificio donde el banco opera, se acuerda la decisión del bloque patrimonial de A. A tranquilamente podría transferirle el activo a B, pero se hace una decisión, ¿no? Por el cual lo que se hace es segregar el activo, que es este edificio, con las pérdidas vinculadas a esta operación, lo cual hace un valor cero y se transfiere en decisión al banco. Como resultado de esta decisión, no se suscriben acciones a favor de los accionistas de A, o sea, perdóname, claro, a favor de los accionistas de A, que es beta, porque el bloque patrimonial tiene valor cero. Además, no demuestra la división de actividades, ¿no? Porque no existe un negocio que se esté transfiriendo, no hay una unidad de negocio, es simplemente un activo que se transfiere de A a B. Le ponen valor cero para que no tenga ningún valor y efectivamente no se paga el impuesto de la renta por la transferencia de este activo. SUNAT considera que eso es una operación de alto esquema o de alto riesgo fiscal porque no se está haciendo una decisión de una línea de negocio, sino que lo único que se está haciendo es transfiriendo un activo, enmascarándolo dentro de una operación de decisión. Por lo tanto, esta operación no es una reorganización societaria, no es una decisión, sino es una transferencia de activos y estará sujeta al pago del impuesto de la renta del 30% que grava la transferencia de bienes, ¿no?
y establece como parte de esquemas de alto riesgo fiscal el hecho que tú transfieras activos que no tienen contenido económico, que no desarrollan nada y que efectivamente las transfieres porque supuestamente las enmascaras dentro de una supuesta unidad de negocio para que simplemente eludas el pago del impuesto de la renta correspondiente a una transferencia de activos tal cual se hubiese efectuado, ¿no? Y bueno, eso es un poco respecto a lo que les he querido comentar sobre el esquema de alto riesgo fiscal, sobre el tratamiento tributario de las escisiones, de las fusiones, un poco conocer cómo es el panorama en el Perú. Y antes de poder concluir esta pequeña presentación, que espero no haberles aburrido, vamos que quiero explicarles un poquito lo que yo les comenté al inicio de esta presentación y era que efectivamente esas operaciones se daban un poco cuando una sociedad quería pues entrar en una etapa de expansión, ¿no? De alguna manera, en una etapa de crecimiento, ya sea orgánico o inorgánico, ¿no? Entonces, quería regalarles una diferenciación entre ambas para que ustedes puedan llevarse. Entonces, no es un término legal, es un tema mucho más de negocios, ¿no? Y puedan ustedes también considerar cuándo estamos hablando de un crecimiento orgánico del interior de la empresa y cuándo estamos hablando de un crecimiento inorgánico, ¿no? Y cuál es el riesgo entre ambas formas de crecer que tiene la compañía, ¿no? Un crecimiento orgánico es mucho más lento y es constante siempre, y el crecimiento inorgánico es un crecimiento mucho más rápido porque adquiero una empresa y la integro como parte de mi grupo económico, ¿no? Yo me puedo expandir a través de adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas, porque no solamente puedo hacer yo a través de esas operaciones, porque también una operación de franquicia, por ejemplo, una licencia de marcas, una autorización de uso de patentes, ¿no? De alguna manera lo que determina es que yo pueda crecer de manera inorgánica, ¿no? Uso a otras empresas que van a crecer conmigo. Por ejemplo, Starbucks, ¿no? Lo que ha hecho Starbucks es tiene un corporativo en Estados Unidos y ha otorgado franquicias en el Perú y en el mundo y opera a través de la marca cobrando regalías en otros mercados. Es una forma de crecimiento inorgánico también, ¿no? Un crecimiento orgánico de Starbucks sería, por ejemplo, o un caso de crecimiento orgánico en este rubro podría ser lo que ha hecho Gastón, ¿no? Gastón ha ido y ha abierto restaurantes en Chile, ha abierto en Estados Unidos, ¿no? Y opera directamente estos negocios, ¿no? Eso es un poquito la diferencia entre el crecimiento orgánico y el crecimiento inorgánico. El riesgo en un crecimiento orgánico es generalmente bajo porque efectivamente la empresa se basa en sus propias capacidades, ¿no? En el caso de un crecimiento inorgánico es potencialmente alto porque hay factores, como les comenté, que, es que está relacionados con la integración de las empresas, ¿no? La integración humana, la integración gerencial, la integración de los proyectos que se puedan tener para el crecimiento que se tenía para ambas sociedades, la cultura organizacional y los riesgos que también pueden derivarse de la práctica o del operativo que tenía esta empresa que está absorbiendo y aquella que ha sido absorbida, ¿no? Hay un impacto en la cultura, efectivamente, en un crecimiento orgánico. El impacto cultural es mucho menor que en un crecimiento inorgánico, porque estamos siendo absorbidas por una nueva corporación, ¿no? Entonces, con otro tipo de valores, con otra forma de gerenciar, ¿no? El acceso a nuevos mercados es mucho más lento en el caso de un crecimiento orgánico, sí, y en un crecimiento inorgánico es mucho más rápido y es inmediato, ¿no? Porque yo entro a un mercado simplemente a través de acuerdos o alianzas. Y efectivamente en ambos casos el capital va a ser variable, ¿no? O sea, si yo necesito una inversión muy alta, un desarrollo tecnológico, va a requerir capital y tiempo. Y en el caso de un crecimiento inorgánico, por ejemplo, también va a requerir capital porque voy a tener que adquirir eh, el desarrollo tecnológico efectuado ya por una empresa competidora, ¿no? Entonces, esto es un poquito el esquema de lo que es estos contrastes con crecimientos orgánicos e inorgánicos. Y bueno, lo que les he señalado, ¿no? ¿Cuáles son los factores críticos para el éxito de las fusiones? Un due diligence riguroso. Ya el tema post-adquisición es muy importante, ¿no? Es importante trabajar una comunicación con los colaboradores para que pueda existir una integración ordenada. Y eso ya lo he vivido yo cuando he sido parte de empresas las que han participado de este tipo de operaciones, ¿no? Y hemos tenido que efectivamente hacer todo un plan de integración entre ambas sociedades, ¿no? Y bueno, aquí contarles algunos casos prácticos que ustedes también han escuchado, son casos
muy conocidos, por ejemplo, la adquisición de WhatsApp por Facebook, ¿no? Hemos visto cómo Facebook ha podido entrar al mercado a través de la compra de acciones de WhatsApp, ¿no? Esto es una operación de adquisición de empresas. Tenemos el caso de la fusión de Glencore y Strata, mediante el cual Strata fue absorbida por Glencore. Esta fue una operación de fusión con adquisición, ¿no? No fue una reorganización porque estaba entrando una empresa distinta, ¿no? A tener el control de Strata. Y este es un caso que quiero compartirles, que es el caso de Ferreiros, que ha crecido tanto de manera orgánica como inorgánica, ¿no? Ferreiros a lo largo de su vida ha crecido de diferentes formas, tuvo una integración vertical a través de la compra de empresas en diferentes países como Fargo y Forbis, por ejemplo. Se fusionó con Soltrack, ¿no? Que era una empresa que tenía un rubro distinto. Se diversificó también a través de Trex, que fue una adquisición que hizo, ¿no? Compró acciones en Chile, en Ecuador y Colombia, pero también hizo integraciones horizontales de empresas propias, o sea, hizo reorganizaciones. Acá vimos adquisiciones y en este también vemos reorganizaciones, ¿no? Tuvo un desarrollo orgánico a través de nuevos productos e innovación, que lo hizo de manera interna, fue un crecimiento orgánico, y también tuvo una integración horizontal dentro de su crecimiento orgánico, porque fue adquiriendo efectivamente operaciones que estaban en otros países, ¿no? Entonces, esto fue un poco el crecimiento de Ferreycorp para que podamos ver que las empresas crecen no solamente de manera orgánica, también crecen de manera inorgánica y ambas conviven para el crecimiento empresarial, ¿no? Y eso es un poquito lo que les quería compartir en base a mi experiencia. Espero que les haya gustado esta exposición. Sí, doctora, agradecemos profundamente a usted por su brillante exposición, ¿no? Ahora es el turno de nuestra panelista, la doctora Alicia Miñano, quien nos va a aportar su visión en cuanto al impacto financiero y contable, quizás, de las reorganizaciones empresariales. Muy buenas noches, muchas gracias, Calieska. Muchas gracias a la doctora Karen Campos, acá virtualmente, saludarla y felicitarla por su brillante exposición, siempre a la vanguardia de, en este caso, pues las fusiones y las decisiones eh, con fines reorganizativos, ¿no? Bueno, me gustaría más que todo quizás complementar en algún punto que nosotros nos encontramos en los que estamos mayormente participando en este momento, somos integrantes del Centro de Estudios de Investigación en Derecho Empresarial de la Universidad San Martín de Porres. Y en el marco, pues, justamente de este centro de investigación, has mencionado algo muy importante que se utiliza como un mecanismo previo de justamente investigación, que es el due diligence. Y este puede ser un término que no sea tan conocido quizás por los estudiantes de pregrado y quizás también en los cursos que se dictan no se ve a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería un due diligence, ¿no? Un due diligence es una investigación que se va a hacer de la empresa a la cual que va a ser sujeta de esta posible fusión o escisión, ¿no? Entonces, queremos saber cómo está, qué es lo que le pasa, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y hay muchos tipos también de due diligence, ¿no? Por ejemplo, tenemos el due diligence legal, hay también un due diligence financiero, algunos consideran un due diligence también de impacto ambiental, otros consideran también necesario un due diligence tecnológico, otros también consideran hacer específicamente un due diligence sobre las operaciones, los procesos de las empresas. Algunos otros consideran también pertinente realizar un due diligence fiscal, ¿no? Que como hemos podido escuchar de la doctora Karen Campos, es muy relevante el aspecto fiscal en las reorganizaciones societarias, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este mecanismo legal tiene pues la neutralidad fiscal, ¿no? Es decir, un impacto cero en
que se le atribuya un costo fiscal. Y de esta manera probablemente ha existido en el mercado historias como las que nos ha contado la doctora sobre esta entidad financiera, en la cual no se ha quizás seguido de manera estricta el camino que esperaba la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y en ese sentido, pues, se ha criticado, se ha cuestionado esta operación. Y esto seguramente ha dejado un sinsabor a nivel, pues, de nuestras autoridades tributarias. ¿Por qué? Porque de esa experiencia en adelante, como lo ha mencionado la doctora, han salido algunas normas que buscan pues controlar de manera, diría yo, excesiva, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? Y digamos que dotarlos de ciertos candados, de ciertas limitaciones para que puedan estos mecanismos fluir. Y si fuese así, estaríamos hablando de que nuestras autoridades, nuestra autoridad tributaria, digamos, ya tendría un prejuicio, ¿no? Que estas operaciones eh, tienen un fin adquisitivo y no reorganizativo. Y siendo así, esto podría resultar una limitante para que el mercado pueda fluir libremente, ¿no? Si estamos hablando que las reorganizaciones societarias justamente se dan para que las empresas puedan reorganizarse, organizarse de manera diferente a cómo estaban, ya sea porque van a crecer o porque van a más bien reducirse o simplificarse. eh, digamos, visión a través de la norma 16 sería justamente una limitante a esto que debería fluir libremente, ¿no? Y ahí podríamos encontrar lo que podríamos llamar un dilema, ¿no? O una cuestión antagónica entre que el mercado pueda fluir libremente y entre los controles que tiene que ejercer nuestras autoridades para que efectivamente eh, las personas jurídicas y naturales cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, esta contraposición de intereses se ve en muchos aspectos. Hoy lo hemos encontrado aquí precisamente en las reorganizaciones societarias, en este dilema que seguramente la doctora en cada operación tiene que analizar, ¿no? Y que cada vez se tiene que enfrentar a revisar estos valores que se ven enfrentados de manera equivalente, ¿no? Porque si bien es cierto, SUNAT en este caso acotó a esta empresa a esta empresa financiera y le indicó que o desconoció su operación, indicándole que no era una operación reorganizativa, sino con fines adquisitivos. A pesar de ello, esto queda pues como un precedente para que otras empresas que no necesariamente tengan esa finalidad, ese objetivo, puedan ser juzgadas de la misma manera, ¿no? O puedan ser eh, tratadas o evaluadas de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿realmente podemos llegar al centro del asunto? ¿Podemos nosotros saber realmente cuál es la finalidad? Creo que eso no es fácil de poder establecerlo porque quienes saben realmente cuál es el objetivo de su empresa y las necesidades y hacia dónde se dirigen son justamente los accionistas, los gerentes y las propias empresas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un tema para investigación, ¿no? Un tema para investigar. ¿Cómo podríamos nosotros, desde el centro de investigación, aportar en ese sentido? Tenemos para revisar justamente este dilema de enfrentamiento de valores equivalentes, así como también el hecho de defender el libre mercado a través de la libre reorganización de las empresas, porque esto justamente hace que puedan fluir
y que puedan tener diferentes alternativas. No necesariamente todo tiene un fin ilusorio o un fin de no asumir las responsabilidades fiscales. No necesariamente, puede verse así, pero no necesariamente todas las situaciones son iguales. Ojo que hay que tener ahí en cuenta que podemos formarnos prejuicios y como dijera Daniel Kahneman, podemos también generar sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos para la toma de decisiones, ¿no? Y eso es importante que nosotros desde el centro de estudios podamos anotarlo, podamos tenerlo en cuenta, sobre todo para las investigaciones que estamos realizando. Finalmente, quisiera trasladar una pequeña pregunta, quizás pueda estar al alcance de la doctora. El doctor Bimon Gallirgos estuvo a cargo de una propuesta de ley marco del empresariado y él en esta propuesta de la ley marco del empresariado señala acerca de los fondos empresariales, ¿no? Y a decir de muchos especialistas en derecho comercial, empresarial, societario, estos fondos empresariales serían justamente lo que ha impedido, lo que habría detenido el hecho de que esta propuesta de ley marco del empresariado pueda salir adelante, ¿no? Y bueno, desde su planteamiento hasta la fecha, no ha habido una renovación, una revisión con respecto a esta propuesta. Y como se mencionó que estos fondos empresariales también podrían ser sujetos, ¿no? de una eh, fusión o escisión, quizás podría aportar en ese sentido la doctora Campos. Y un detalle finalmente de lo que había dicho Caliesca, aquí también digamos, en la Facultad de Derecho, en pregrado, ¿no? Eh, hace ya unos 10 años aproximadamente que, digamos, las facultades de Derecho en general y también nuestra universidad está ingresando a revisar ya los estados financieros, cómo es que hay que leer los estados financieros, cómo deberíamos interpretar las formas en las cuales se interpreta un estado financiero, cómo analizarlos, qué autores nos proponen eso, cuáles son los tipos de análisis que haríamos en estos estados financieros. Y aquí en estas reorganizaciones societarias, como lo ha mencionado la doctora, existe la transferencia de bloques patrimoniales y esos bloques patrimoniales justamente se ven en los estados financieros. Ella nos mencionó activos, nos mencionó pasivos, ¿no? Y esos bloques o partes, financieramente hablando, van a ser trasladados, van a ser transferidos. Ahí justamente también el abogado participa. El abogado tiene que revisar los estados financieros, tiene que describir estas escisiones o fusiones de estos bloques patrimoniales y tiene que trabajar conjuntamente con el contador. Trabaja conjuntamente con el contador y eventualmente también con un especialista en derecho tributario, si es que el abogado que lo está haciendo no de repente maneja esta especialidad, pero lo que quiero resaltar es que es necesario que siempre, desde el pregrado, los abogados podamos estar en capacidad de identificar en primer término un estado financiero, conocer cuál es el objetivo de un estado financiero, cuáles son sus partes, cuáles son sus grupos de información, cuáles son sus cuentas y que éstas justamente puedan ser sujeto de, en este caso, una transferencia, una escisión, un corte, una división, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos que estar preparados para poder eh, llevar adelante estas operaciones, estos mecanismos legales que por supuesto contribuyen al crecimiento empresarial y al crecimiento económico de nuestro país. Eso sería de mi parte, doctora Karen Campos, doctor Vigil, y
a ver si nos puedes aportar algo, doctora Karen, con respecto a los fondos empresariales, quizás. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Kaliaska creo que está presente allí. Para Sí, continuar, gracias. exacto. Muchas gracias, doctora Miñano, por su valiosa contribución a la discusión que estamos teniendo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Enrique Vigil Oliveros, quien se va a unir para una breve reflexión final, ¿no? Muchas gracias, Kaliaska. Quiero agradecer a la doctora Karen Campos por su brillante disertación. Realmente nos ha ilustrado con la parte teórica de la organización, las organizaciones, tanto las fusiones, las decisiones, como la parte práctica. Es muy difícil en la actualidad tener ponentes con esta trayectoria que permitan pues ver esa visión dual, tanto el conocimiento, la parte cognitiva, como la parte procedimental y valorativa. Antes de continuar con esta reflexión final que dice Kaliaska, lo señalado también por la doctora Alicia Miñano, en el sentido de la importancia pues del aspecto contable y financiero para tener pues un apoyo en el derecho en esta clase de reorganizaciones. Y luego, para que no quede en el aire, la pregunta que ha hecho la doctora va a ser respondida, al igual que otras preguntas al final de mi intervención. Bien, yo quería tocar, porque ya lo ha hecho muy bien la doctora, inclusive con casos aplicativos, la doctora Karen, quería tocar pues los aspectos quizás de visión corporativa sobre estas reorganizaciones que se llevan a cabo entre las empresas, ¿no? No solamente entre las empresas nacionales, sino las empresas internacionales. ¿Qué es lo que debemos ver al momento de realizar estas estrategias entre dos o más empresas, ¿no? Sea de carácter orgánico, sea de carácter inorgánico? En ese sentido, es importante establecer que no se trata de una reunión de juntas de socios para decidir qué hacemos con la empresa. Porque como bien lo refería la doctora Karen en su disertación, a veces vemos la parte propia de la fusión, pero nos olvidamos de la parte post-fusión o post-escisión, es decir, el resultado final de la reorganización. Y ello conlleva que muchas veces estas estrategias no sean las más idóneas e inclusive puede ser que las empresas salgan del mercado. Entonces, esa visión se logra, como también decía la doctora Miñano, con un estudio y con un due diligence preciso de por qué hay que hacer esa reorganización. Al margen de los aspectos tributarios, al margen del aspecto legal que puede señalar el Estado, las empresas deben establecer por qué voy a realizar. Porque a veces nos equivocamos y pensamos que la unión hace la fuerza en todo. Ese es un buen refrán en la parte coloquial, social, pero en el aspecto empresarial no muchas veces la unión hace la fuerza. A veces pues, podemos estar solos y mejorar en el mercado, mantenernos en el mercado. Entonces es toda una visión que va más allá de un simple acuerdo de dos o más empresas para ver esta posible unión o posible segregación de bloque patrimonial. Y me hace recordar, la doctora ha tocado un ejemplo muy importante porque, y ya que estamos en la universidad vamos a conversarlo, porque año 2010, de repente acá hay algún exalumno, estábamos en la clase de Derecho Corporativo y yo les planteé el ejemplo, creo que fue antes todavía, de cómo mejorar a esta empresa que era, lo dice el internet, lo pueden ver, el diablo de las empresas, la famosa Monsanto.
Y la doctora Karen nos ha hecho esa precisión y de verdad que, bueno, todos sus ejemplos, pero ha dado pues exacto en la premisa. Y en ese ejemplo que hicimos de Monsanto, les preguntaba en derecho corporativo, en una dinámica, les decía, ¿cómo hacemos para que Monsanto mejore en el mercado? Y entonces pues planteaban una serie de estrategias. Y un grupo, y siempre lo repito en clase, un grupo dijo, ¿y si se fusiona con otra empresa? Y dijo, y ahí está grabado, pero en esa época no había WhatsApp, y dijo con el grupo Bayer, con Bayer. Y entonces todos los otros grupos dijeron, pero ¿cómo Bayer va a tocar pues a Monsanto que está mal, etcétera? Bueno, parece que fue premonitorio y lo que habían dicho esos estudiantes se dio en la realidad. Claro está que la doctora nos ha explicado cómo la visión, la due diligence no fue de repente la más acertada para poder establecer si se podía hacer bien o mal esa fusión. Entonces, esta diligencia debida, esta auditoría de riesgos, siempre debe estar presente al momento de realizar. Los abogados que vemos materia corporativa, como aquí los tres presentes, y esto es para que sepan los que nos están escuchando, y también deben haber abogados corporativos escuchándonos, no es que tenemos una bola de cristal o podemos avisorar el futuro. Sin embargo, tenemos la obligación de tratar de ver todas las variables. Lo dijimos anteriormente, igual ahora. Si yo voy a hacer una fusión o una decisión entre empresas, yo hasta bueno, yo no, sino nosotros nos preocupamos hasta que si de repente en ese país posiblemente haya un fenómeno natural. De repente ya toca un terremoto grado más de 8, por decir. O sea, si yo no veo esa variable, entonces estoy haciendo mal. Tengo que ver posiblemente cambios de gobierno. Tengo que ver posiblemente si ese producto que está ofreciendo esa empresa todavía va a ser rentable en el mercado. Entonces, todas esas aristas que nos ayudan las otras disciplinas las tenemos que ver antes. No se trata solamente de hacer una reorganización. Si voy a citar, por ejemplo, a Volkswagen, que están preocupados con los autos eléctricos, yo no tengo que decir, ok, me voy a fusionar entonces con la empresa, una empresa japonesa o china que vende más autos. No es así las fusiones. Ahí entramos los abogados o las reorganizaciones, como bien decía la doctora. Entonces, hay infinidad de reorganizaciones que no han dado los resultados. Necesito capital, inyectar capital, entonces segrego capital y con eso genero. ¿Y para qué vas a generar dinero si de repente estás enfocando mal el problema? Entonces, esa es la función, y también lo decía muy bien la doctora Miñano, esas son mis palabras finales, para poder ver bien esta reorganización. No se trata, pues, de ir a la Ley General de Sociedades y ver solamente la parte jurídica y ver cómo se hace, y luego ir a las leyes especiales y ver cuáles son los requisitos para fusionar. Eso es algo que lo podemos hacer, y permítame esta licencia, pero lo voy a decir, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, yo ya, y por eso es estas conferencias que hacemos con expertos como la doctora Karen. No se trata aquí que ustedes o hemos aprendido todos a qué es una fusión, cuál es la clasificación de la fusión. Claro, lo hemos explicado, lo ha explicado muy bien la doctora, pero ha hecho la parte práctica. Y eso es lo importante. Y en la Facultad de Derecho, lo que se busca pues siempre es cada clase que uno brinda, cada conferencia que hacemos o cada conversación, se está aplicando la parte doctrinaria, la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Porque si no, con un solo aparatito que es el iPhone u otro mecanismo, vamos a ver solamente definiciones. Por eso que yo quiero terminar ello agradeciendo nuevamente a la doctora Millano y a la doctora Karen, porque si ustedes revisan luego la grabación,
Toda esta conferencia ha sido aplicando los conceptos y viendo una realidad que ha tenido la doctora Karen en su ejercicio profesional. No es pararse y decir, ok, mañana hacemos una fusión, voy a abrir la ley y ¿qué hago? Eso es engañar a nuestros empresarios. Eso es simplemente cobrar un honorario y si sale la fusión o la decisión, bueno, pues tendrá que salir. Ese es el mercado, el que me dirá si mi fusión o decisión está bien y no soy yo de abogado. Mentira, eso no es cierto. El abogado actualmente corporativo tiene 99.99%, y lo ha tenido siempre, de responsabilidad si una fusión no va. No es que nos atribuyamos otras disciplinas, pero tenemos que trabajar en equipo. Así que el éxito es a través de una buena estrategia que sea analizada por nosotros, la parte aplicativa. Cada día, a veces no evolucionamos en derecho, y es triste decirlo, sino involucionamos porque nos acostumbramos a solamente repetir el concepto. Y cuando se pide aplicar el concepto, tanto en la universidad como en la vida diaria con nuestros clientes, no sabemos hacerlo. Y en esta materia, el empresario sabe, ya va a buscarte, al abogado va a buscarlo con ya una idea fija. Así que no le vamos a decir que sí, usted puede hacer la fusión, que puede ser de tal forma, tal forma. No, va a ir directamente a ver si es. Y culmino con ello. ¿Cuántas veces la doctora Karen, cuántas veces la doctora Miñano o algunos colegas nuestros habrán dicho, ¿sabe qué? No haga esta idea. No, pero doctora, yo le pago. No, 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 no acepto. Usted tiene que pensar en el futuro, en el mercado. Vea otra estrategia, salga ordenadamente del mercado, no tiene nada de malo salir del mercado, o veamos de estudiar otra estrategia. Pero lo que usted ha pensado no convence por los contra que pueden haber al futuro. Nuevamente, doctora, en nombre de la Facultad de Derecho y del Centro de Derecho Empresarial, le agradecemos su disertación. Gracias, doctora Miñano, y continuamos con Caliesca para la parte que corresponde. Gracias. Sí, a continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas. En este caso, todavía estamos esperando las inquietudes y comentarios, las cuales van a ser respondidas. Entonces, entre ustedes, catedráticos, ¿tienen alguna duda o consulta? Creo que la doctora Miñano tenía alguna que hacerle a la doctora Campos. Podrían hacerla. Sí, estaba pendiente, doctora. Sí, bueno, primero agradecer por tan bonita deferencia que han tenido con mi persona, muchas gracias. Sí, efectivamente yo suscribo lo indicado por el doctor Vigil y por la doctora Miñano respecto a la necesidad de que el abogado de ahora tiene que tener pues un conocimiento contable, financiero, operacional, ¿no? Y en verdad hasta administrativo en el caso de las empresas, ¿no? Yo en mi experiencia efectivamente he adquirido herramientas financieras, eh, conozco mucho de temas contables y eso pues ha permitido que la consultoría, la asesoría, el acompañamiento pueda ser de 360 grados, como se puede decir, ¿no? Efectivamente, no simplemente viendo la parte legal, sino también que esta estrategia sea pues financieramente y en base a proyecciones, ¿no? De crecimiento de la compañía, lo óptimo para la operación de crecimiento, que en este caso quiere hacer la empresa, ¿no? Eh, respecto a lo que preguntaba Lisette sobre el tema del fondo empresarial, bueno, no sé cuál es el contenido que tenía lo que señalaba el doctor Beaumont, pero respecto a un fondo empresarial, yo te digo que un fondo empresarial está constituido por activos, pasivos, intangibles que le permitan operar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces vamos a tener activos que de repente no forman parte de nuestros estados financieros, pero que me autorizan a mí a operar, ¿no? Y es el caso que yo te comentaba. Por ejemplo, yo he tenido empresas que su activo más importante era su operación de radiodifusión, porque le permitía operar. Sin embargo, tenían valor cero en sus estados financieros.
Y ese aporte de ese activo, de este fondo empresarial que para mí es cero en esta nueva empresa, efectivamente tiene un valor, ¿no? Ahí, si bien es cierto, yo he compartido con ustedes el esquema de alto riesgo fiscal que ha establecido la SUNAT, considero yo que igual, aun cuando consideren que es un esquema de alto riesgo, es un esquema defendible siempre que puedas probar que detrás de esa operación hay un contenido económico. Es decir, que hay efectivamente una unidad de negocio, que mi objetivo no es únicamente una ilusión tributaria y que el activo que yo he transferido viene operando y va a poder generar futura rentabilidad en la empresa que está adquiriendo este activo, ¿no? En este caso, en el caso que les he mencionado, otro de los puntos que tocaba la administración tributaria era que efectivamente el valor del bloque era cero y por lo tanto no se leía en esta operación lo que señalaba la Ley General de Sociedades respecto a emitir acciones por el valor del bloque patrimonial, ¿no? Lo cual es totalmente errado, ¿no? Porque nuestro reglamento de la Ley General de Sociedades sí establece, ¿no? Sí establece la posibilidad de adquirir un bloque patrimonial de valor negativo, incluso. Entonces, pudiendo efectivamente absorber un bloque patrimonial de valor neutro. Y un fondo empresarial puede tener ese valor neutro, ¿no? Porque puede ser efectivamente unas autorizaciones que me permitan operar una cartera de clientes sumada a mi autorización, efectivamente es un fondo empresarial. Mi valor contable va a ser cero. Yo le puedo otorgar un valor, efectivamente, lo puedo valorizar, puedo establecer una valorización y puedo yo, como empresa absorbente de este fondo empresarial, activarlo dentro de mi contabilidad, ¿no? Pero estaría obligado efectivamente el pago del impuesto de la renta si es que yo empiezo a amortizar, porque si estamos hablando de un fondo empresarial, ¿cuál es realmente aquí un tema importante? Y es que es de determinar si este intangible es un intangible determinado o indeterminado. Si es un intangible indeterminado, no podría yo amortizarlo. Por lo tanto, nunca podría utilizar yo como gasto o costo este fondo empresarial. Entonces ahí hay muchas aristas con las cuales se analiza cuando uno efectúa una operación empresarial, pues no es una organización societaria. Espero haberles aclarado un poco la duda, no sé si iba por ese lado, yo sí considero que el fondo empresarial efectivamente es un fondo importante, que sí merece ser considerado un bloque patrimonial válido y que efectivamente sí constituye, ¿no? una posibilidad de escindir para operar un nuevo negocio, ¿no? Sí, está justamente como mencionas, el doctor Bemón Gallegos señala que la diversidad, justamente las aristas que tú señalas, ha sido lo que ha impedido que este proyecto, digamos, continúe, ¿no? Y sea, digamos, recibido. Entonces, como que se pone muy difícil, ¿no? Se pone muy difícil con tantas aristas, entonces el debate nunca acaba. Entonces, y bueno, entonces la ley se sigue, este proyecto de ley marco del empresariado sí, ha seguido postergándose, ¿no? Eternamente y justamente por eso hasta la fecha no tenemos un nuevo, digamos, un nuevo marco comercial, ¿no? Y seguimos con nuestro Código de Comercio de 1902, ¿no? Y la idea era, ¿no? Reemplazar a este Código de Comercio con esta nueva ley marco del empresariado y justamente él, que fue uno de los que propuso lo de los fondos empresariales, se retracta cuando hace sus comentarios pues a la ley, a esta ley marco del empresariado, ¿no? Y las dificultades que ha tenido para que pueda prosperar su acogimiento dentro del ordenamiento jurídico peruano. Muchas Claro, gracias, doctora. claro, incluso aportando un poquito a lo que tú señalabas, ¿no? Nuestra Ley General de Sociedades es del año 97. O sea, realmente es una norma que no se ha modificado, porque se ha modificado muy poquito. O sea, pandemia hizo que se modificara el tema de las sesiones no presenciales en junta, el tema del voto también a través por medios virtuales, ¿no? Permitiendo de alguna manera ya una digitalización, ¿no?
Pero efectivamente nuestra Ley General de Sociedades no se ha ido adaptando. Es una ley muy abierta, sí, que permite, pero tenemos una entidad tributaria restrictiva respecto del entendimiento de estas operaciones, ¿no? Efectivamente es un acto de elusión. Y ahí viene pues el reto también de los abogados, ¿no? De estructurar una operación que tenga una buena estrategia de defensa tributaria también, ¿no? El file defense, el hecho de hacer un due diligence, una valorización, un test de beneficio, todo lo que le permite a la empresa efectivamente determinar que esta operación es una operación válida y que tiene valores de mercado, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ahora, continuando con las preguntas, hay una que nos dice, ¿hay casos de fusiones o escisiones que no han logrado sus objetivos? ¿Qué factores son determinantes para que una empresa plantee sus estrategias al momento de una fusión o escisión? Bueno, esa pregunta es una pregunta muy interesante. En realidad, pues las estrategias pueden ser del lado operacional, pueden ser incluso del lado financiero también, ¿no? Del lado operacional, efectivamente, como yo señalaba, estamos hablando de una integración de empresas que tienen una cultura distinta, ¿no? El adaptarse a esta cultura puede ser totalmente compleja, ¿no? Sobre todo cuando se trata de sociedades que se han fusionado porque de repente tenían una cartera importante y la empresa que estaba haciendo la absorbente era una empresa tecnológica muy ya desarrollada, ¿no? El poder convivir de repente con funcionarios y con colaboradores, ¿no? Que están en un régimen totalmente distinto, hace que efectivamente esta integración sea lenta. Finalmente las empresas las hacen las personas. Podemos tener estados financieros brillantes, podemos tener unos activos que pueden ser impresionantes y que pueden realmente ser productivos, pero quien los opera son las personas. Finalmente son las personas, el recurso humano, el activo más valioso que tienen las empresas. Cuando no existe una comunicación transparente, porque aquí viene también un tema muy importante, ¿no? Y es el sesgo de que muchas veces estas operaciones son mantenidas en secreto. Se sabe de alguna manera y genera mucha incertidumbre en el tema laboral. Muchas veces eso también genera que una integración esté basada no en una comunicación asertiva, no en una comunicación clara, ¿no? Que efectivamente un liderazgo pueda llevar a cabo esta operación, ¿no? Que permita que efectivamente el trabajador se sienta confiado, que no le tenga miedo al cambio, porque una fusión siempre va a traer consigo cambios. Es un reto para el colaborador, es un reto para la plana gerencial, es un reto para los accionistas en sí mismos. Entonces, estamos en realidad en una nueva empresa que se está integrando, que está haciendo match una con la otra, entonces se necesita del trabajo del recurso humano. Entonces, cuando una operación no prospera, cuando efectivamente no se hace un análisis y un acompañamiento post-acuerdo para la integración de esos acuerdos, ¿no? No se muere únicamente con tu proyecto de fusión. Eso es simple, eso es fácil. El tema es ejecutar esta fusión, ¿no? Muchas gracias, doctora. Agradecemos a los catedráticos y a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión en vivo. Muchas gracias por su atención y su participación activa. Esperamos contar con su presencia en futuras actividades académicas del Centro de Estudios de Derecho Empresarial. Buenas noches con todos. Muchas gracias. 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 Buenas noches.